Y ya se lo contamos al inicio de este espacio, con un convenio entre la UNAM y el gobierno capitalino, se ofrecerán nuevas opciones de educación a los jóvenes aquí en la Ciudad de México a través del programa Cero Rechazados. Mi compañero Alberto Álvarez nos preparó la información. Con el objetivo de generar opciones educativas a nivel superior para los jóvenes de la Ciudad de México, el gobierno capitalino, en conjunto con la delegación Gustavo A. Madero, firmaron un acuerdo con la UNAM para abrir el nuevo Centro de Estudios Superiores de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad, detalló que el nuevo Centro de Estudios Superiores de la capital recibirá a 1,200 jóvenes en un espacio de 25,000 metros cuadrados, como parte del programa Cero Rechazados, que busca oportunidades para jóvenes en instituciones de educación superior. Abrimos espacios para 15,000 estudiantes en la universidad de preparatoria y de universidad. Pagamos becas, ayudamos a prepa, ayudamos a nuevas formas de aprendizaje. Hoy, aquí en Gustavo Madero, estamos hablando de 1,200 jóvenes, hombres y mujeres que van a poder capacitarse. 1,200. La elaboración de los programas y planes de estudio estuvo a cargo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué carreras? Ciencias ambientales para zonas urbanas, ciencias de datos para negocios, contaduría y finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana y Desarrollo Comunitario en zonas metropolitanas. Carreras de avanzada, carreras que se necesitan hoy para todo esto que es una gran zona metropolitana, la Ciudad de México. Prestigio para la Gustavo Madero. La oferta educativa consta de 5 licenciaturas bajo un modelo de innovación que da respuesta a las necesidades de la Ciudad de México. La primera convocatoria se lanzará la próxima semana y el inicio de clases será en enero de 2018. Con imágenes de Javier Cordero, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.